Buenos días o buenas tardes, depende de dónde me estéis viendo. En cualquier caso, un saludo para todos vosotros, queridos seguidores. Agradeceros la atención que estáis teniendo con este pequeño canal, El laberinto de las damas imposibles, y con todas las publicaciones que estoy subiendo, que son, como bien sabéis, un breve o a veces no tan breve comentario sobre lo que van a ser los capítulos de este libro que está próximo a salir. Comentaros que es importante que os suscribáis al canal y le deis a la campanita que aparece, ya sabéis, una suscripción, pues porque así yo también sé cuántas personas me siguen, y también los comentarios me indican, bueno, pues cuáles son vuestras preferencias y qué cosas debo hacer para mejorar, que es de lo que se trata, ¿no? En esta ocasión quiero comentaros que, bueno, acabo de sacar un libro. Yo no sé si se va a caer en algún momento, me perdonaréis, porque no tengo trípode y estoy haciendo todo un poco en el aire. Acabo de sacar un libro que los que me seguís más de cerca ya lo conocéis, que se llama Teatro Escogido, de Lola G. Otero, que soy yo, la MOA. Y son 4 obras que ya se estrenaron en su momento, que han sido montadas y que he querido publicar para que no se queden en un cajón durmiendo el sueño de los justos, que no me parece justo en ningún caso. Entonces, bueno, pues si las queréis comprar, están en Amazon, están muy baratitas, y hay también una versión electrónica. Y si oís pío píos, porque tengo aquí mi pajarito rescatado, que cuando me oye hablar o cantar o tocar, se pone él también conmigo. Pero bueno, chicos y chicas queridos, sin más dilación, voy a empezar a hablaros hoy de la dama imposible que nos ocupa. La dama imposible que nos ocupa en realidad no es una mujer de carne y hueso, es una heroína trágica, es un mito, y es ni más ni menos que la sin par Medea. ¿Y por qué digo ni más ni menos que la sin par Medea? Pues porque Medea es uno de los mitos que más fascinación, mito femenino, que más fascinación ha ejercido sobre los lectores, sobre las personas que han accedido a él a través del teatro, del cine, de la música, de la pintura, de la escultura. Es un mito que ha sido reproducido en muchísimas artes porque tiene una potencia, es uno de los más poderosos, efectivamente, del panorama de la tragedia clásica. ¿Por qué Medea? Bien, a grandes rasgos os diré que Medea ha pasado a la historia como la mujer de Jasón, el héroe clásico que va en la nave Argos a conseguir el vellocino de oro para poder reinar en su país, para adquirir los derechos al trono, que sin el vellocino no puede. Entonces tiene que ir a una región remota, que es la Cólquide, y en la Cólquide se encuentra Medea, que es la hija del rey Eetes. Hay un flechazo entre Medea y Jasón. Y bueno, no os voy a contar el mito de Jasón, sino el de Medea. Por tanto, Medea huye de su propio país, traiciona a su padre, traiciona su cultura, traiciona su tierra, y por amor, porque ha sido alcanzada por las flechas del travieso Eros, por amor se embarca en el Argos con Jasón y los argonautas con rumbo desconocido, hasta que al final recalan en Corinto. Cuando llegan a Corinto, pues tienen allí una vida más o menos buena. Jasón enamorado de Medea, Medea enamorada de Jasón, tienen 2 hijitos, pero llega un momento en el que el rey Creonte, que no es el Creonte de Antígona, sino otro Creonte, pues como le cae muy bien Jasón, le parece que es un héroe muy interesante, para casarlo con su hija le ofrece el trono. Le dice: si dejas a Medea y te casas con mi hija, yo tarde o temprano tengo que morir, es decir, vas a ocupar el trono de Corinto, y Corinto es una potencia bastante decadente, pero ellos no lo veían así. Bien, entonces Jasón olvida todos sus juramentos de fidelidad hacia su mujer Medea, hacia la grandísima, poderosa Medea. Y digo grandísima y poderosa porque es un personaje que tiene una estirpe divina preolímpica. Es decir, si estuviéramos hablando de sangre azul, la sangre de Medea sería la más azul de todas. Mucho, mucho más que la de Jasón, incluso que el propio Creonte. Medea, si ostentara títulos, ostentaría más títulos que la duquesa de Alba, por decirlo de algún modo, ¿no? Es verdaderamente una mujer muy poderosa. Pero es una joven también, una joven muy apegada a los ritos de su tierra. Entonces llega a Corinto, y en Corinto se les acoge efectivamente, pero a Medea siempre se la va a tratar como a la extranjera, la bárbara, porque además no olvidemos que Corinto sigue las reglas lógicas del heteropatriarcado clásico de los griegos. Y sin embargo Medea viene de una tierra brava, de una tierra en la que existe un espacio femenino importante. Ella además es sacerdotisa del templo de Hécate, de la triple diosa de aspecto lunar,
y tiene tratos con Hera, es decir, es una mujer muy vinculada, es nieta del dios Sol, del dios del Sol, de Helio. Es decir, ella tiene una estirpe poderosa y sin embargo llega a una tierra en la que nada de esto se va a contemplar, es simplemente la bárbara, la extranjera. Y sus costumbres van a estar mal vistas y los ritos que practica pues por paganos en ese momento son todos, ¿no? Pero por extranjeros, por bárbaros también van a ser cuestionables. El caso es que Medea, ante la traición de Jasón, reacciona con mucha ira, según la versión de Eurípides, que es la versión, si no original, digamos que el punto de partida del estudio de este personaje lo vamos a hacer a través de Eurípides, que es el primero que escribe la gran tragedia de Medea. Bien, ¿qué ocurre? Pues que no la tratan bien a Medea, Jasón la traiciona y en un ataque de ira ella se venga de Jasón asesinando a su nueva novia, la princesa Glauce, Creusa, también según qué versiones, la hija de Creonte. Creonte, cuando trata de salvarla, también perece y no contenta con eso, ella asesina a sus propios hijos, a los 2 niños que ha tenido con Jasón. Este crimen, este filicidio es tan brutal que no es comprensible. El asesinato de los niños por parte de una madre, el infanticidio por parte de una madre es antinatura. Entonces, Medea es un mito que resulta difícil de defender realmente. Entonces, claro, yo dije, me llamó poderosamente la atención este mito. Y empecé a buscar, y entonces me di cuenta de que, como dice el mismo Robert Graves en su grandiosa obra Los mitos griegos, en el original no existe el infanticidio por parte de Medea. Y no es el único autor. Hay otros autores que contemplan que los hijos de Medea fueron asesinados por el pueblo de Corinto en venganza, porque Medea había matado, eso sí, había asesinado a Creonte y a Creusa, es decir, al rey y a su hija, la que iba a ser la siguiente esposa de Jasón. Pero ella no mató a sus niños. Entonces, esta posibilidad me atrajo mucho y dije, tengo que desvelar este misterio, tengo que indagar, tengo que investigar y ver por qué se ha utilizado una vez más a lo largo de la historia una figura femenina poderosa que inicialmente es mágica, como si fuera el peor de los demonios. Bien. Y entonces, bueno, pues me voy a Eurípides, leo su tragedia, investigo en Robert Graves, investigo en otros autores. Me he quedado por aquí con un par de notas porque hay un par de citas que sí me gustaría leeros. Una de ellas es del historiador Pierre Grimal, que él llega a decir: los corintios, enfurecidos porque Medea, la extranjera, había asesinado a la hija del rey Creonte, se habrían apoderado de sus hijos y los habrían apedreado hasta la muerte para asegurarse que no pretendiesen jamás al trono, pues Jasón podría heredarlo y a su vez legarlo a los hijos habidos con la asesina. Esto dice el historiador Pierre Grimal. Robert Graves también, como he dicho antes, en su generosa obra, y digo generosa porque es una maravilla, es una fuente de investigación extraordinaria, todo Robert Graves. Me he leído La diosa blanca, bueno, esto es para un capítulo siguiente y será narrado en otra ocasión, como dice Michael Ende en La historia interminable. Bien, dice Robert Graves: después de la muerte de Creonte y Glauce, la diosa Hera le dijo a Medea: haré que tus hijos sean inmortales si tú los tiendes sobre el altar de sacrificios de mi templo. Así lo hizo Medea, huyendo luego en un carro tirado por serpientes aladas, un préstamo de su abuelo Helio, el Sol. Pero como vemos, Medea tiene un trato con Hera, y esto es porque cuando Medea asesina de esa manera tan ritual, digamos, a Glauce y a Creonte a través de un regalo que le envía a la nueva novia, que es un traje de novia precisamente, un traje bellísimo que ha utilizado la propia Medea, se lo envía y cuando esta pobrecilla se lo prueba arde en llamas y no la pueden apagar, y Creonte intenta ayudarla y se combustiona también con ella. Entonces, ante este crimen,
Zeus, que ya sabemos que Zeus era un dios bastante libidinoso, y aparte Medea se refleja en todos los escritos como una mujer muy hermosa, muy atractiva, pues con este hecho Zeus dice, esta mujer la quiero para mí, y entonces empieza a tirarle la caña a Medea. Pero Medea, que está muy centrada en lo suyo, con el corazón destrozado, porque en realidad ella estaba muy enamorada de Jasón. Bien, pues entonces Medea le rechaza, y Hera, que es la mujer de Zeus, dice, esta chica es interesante, esta chica no solo es honesta y valiente, sino que además es digna, y no ha cedido a los requiebros del este hombre que tengo por esposo, bueno, de este dios que tengo por esposo, que es Zeus. Entonces por eso Hera quiere de alguna manera ayudar a Medea. No lo consigue porque el pueblo de Corinto efectivamente apedrea a los niños según estas versiones, según la versión primigenia, y Medea finalmente huye. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que Eurípides nos cuenta la versión que conocemos. ¿Y por qué? Bueno, pues parece ser que Eurípides, que es de los tres grandes tragediógrafos, Sófocles, Esquilo, Eurípides es el más moderno y está también a caballo entre una polis muy estricta y una polis con una nueva visión de las cosas. No es muy entendido en su momento, aunque es un autor fascinante, porque claro, plantear en las Dionisíacas, que se hacían una vez al año, la historia de una heroína que deja fatal a su marido, que es Jasón, que queda como un calzón, bueno, perdón por la expresión, y mira cuántos pareados así del tirón. No es que lo deje como un calzón, es que en la tragedia de Eurípides de algún modo se invierten los roles. Todas las cualidades fantásticas, maravillosas. Cuando digo fantásticas me refiero a cualidades admirables de la masculinidad clásica, de los héroes clásicos, las encarna, en este caso Medea. Medea es la que no traiciona su juramento. Medea es la que exige una legalidad, una palabra. Medea se comporta como un hombre y toma venganza como un hombre también. Entonces, en la tragedia de Eurípides están invertidos los roles. Y esto al pueblo de Atenas no le hizo mucha gracia. Que una mujer encarnase los valores positivos que no encarnaba en ese caso Jasón, y que encima asesine a los niños y salga impunemente con un deus ex machina, que ya explico lo que es una forma de terminar las tragedias que inventa Eurípides. Él es el primero que las pone en práctica, por decirlo de algún modo. Y significa que cuando todo está liadísimo y no hay manera, no se puede resolver de ningún modo, pues aparece un dios y dice, pues ahora hago esto y esto, pum, 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 resuelto. Y en el caso de Medea es lo que ocurre. El dios Helio lanza un carro de fuego llevado por serpientes aladas que sacan a Medea del embrollo, ¿vale? Esta es la figura de Deus ex machina. Esto lo inventa Eurípides. Eurípides también es de los tres tragediógrafos el que dota de mayor profundidad psicológica a sus personajes. De modo que esta Medea tiene unos discursos maravillosos. Ella habla de cómo es la vida de una mujer en Corinto en este momento. Y esto lo están viendo los habitantes de Atenas, que llevan ese tipo de vida. Una vida en la que la mujer tiene muy pocas posibilidades reales de salir adelante por sí misma si no está vinculada al varón. El varón tiene todos los derechos, el varón vota, el varón puede estar con quien quiera. Ellas no, ellas están ahí en el gineceo, en digamos, su lugar reducido, ocupándose de las cosas propias de su sexo y condición. Es decir, un puto rollo, un rollo. Perdón por la barbaridad, es que me he propuesto no ser mal hablante, pero bueno, a veces se me escapa, ¿no? Porque es que también un poco me rebelo contra estas situaciones que a día de hoy, por desgracia, todavía en muchos países se siguen sucediendo. La cuestión es que, bueno, en estas grandes dionisíacas se presenta Eurípides con su obra, que está pero maravillosamente escrita, y no gana, creo que queda el tercero, no gana por esto, porque a los habitantes de Atenas el protagonismo de Medea, que hace estas cosas tan horrorosas, no les interesa, no les gusta. Pero bueno, lo cierto es que a partir de Eurípides, como he comentado antes, numerosos autores se dedican a investigar el mito de Medea, a reproducirlo, a versionarlo, y ahí tenemos que a lo largo del tiempo, durante 2500 años,
que se dice pronto, Medea ha sido la peor de las mujeres, ha encarnado todos los males posibles. ¿Por qué? Pues porque ha matado a sus hijos. Más que todos los males posibles, ella ya era asesina, ya había traicionado su propia cultura, ya había matado por Jasón, pero el infanticidio es imperdonable, es inadmisible, es antinatura y nadie lo tolera. Por esta razón, Medea durante 2500 años ha cargado con el San Benito de bárbara, hechicera bruja, asesina, infanticida. Séneca, por ejemplo, nos recrea una Medea ya pues más hacia el... es una Medea muy sofista, pero también es la que da más pábulo a la psicología para decir cuando una mujer despechada entra en cólera, tengan ustedes cuidado, queridos varones, porque es capaz de todo, incluso de lo inimaginable, ¿vale? Sin embargo, a mí, pese a que la Medea de Eurípides me fascina, la de Séneca me interesa, me han gustado otras Medeas a lo largo de la historia. Y yo quiero hoy hablar de 3 de esas Medeas, que son, para mi gusto, muy interesantes y que, aunque beben de las fuentes originales, son la Medea de Chantal Maillard, la Medea de Heine Müller y la Medea de Christa Wolf. Estos 2 últimos alemanes de la República Democrática Alemana son tan interesantes. El mito da para tanto, realmente, esta Medea da para tanto, pero bueno, vamos a comenzar con la Medea de Chantal Maillard. Es este libro maravilloso, os lo muestro aquí. Es que me las he leído todas, Las que he podido las he comprado y las que no he podido me las he sacado de las bibliotecas. Bueno, también os quiero decir que Chantal Maillard es una filósofa, ensayista, poeta, que a mí me gusta muchísimo. Ella, de su biografía no puedo decir mucho porque ella es muy celosa de su vida privada, pero bueno, no es, iba a decir no es interesante, pues sí lo es interesante la vida de una persona que dedica su tiempo vital a la escritura. Pero decir que ha ganado muchos premios, que ha participado en muchísimos congresos, que aunque ella nació de origen es francesa, pero tiene la nacionalidad española y vive en Andalucía, llena de sol. Y es en Andalucía, en el mar de Alborán, concretamente, que es el mar que ella visita, donde instala a su Medea. Esta Medea de Chantal Maillard es una Medea anciana, es una Medea que está de vuelta, yo diría incluso de vuelta de siglos, que viene del infierno, que viene del más allá, que viene del pasado más remoto, y la encontramos sentada de espaldas al mar en una barca y en un monólogo que se divide en 3 libros que además os diré que tienen que ver con el imaginario de Chantal Maillard, ¿no? con el contenido de otras de sus obras. De hecho, esta Medea bebe mucho de un libro anterior que se llama La compasión difícil. Bien, pero por ejemplo en Medea de Chantal Maillard encontramos que hay un primer libro que habla de la ciclidad de la vida y de la muerte. Cuando empleo esta palabra ciclidad, que no es muy común, me refiero a ese ciclo, evidentemente, y perdón por la expresión, no debe la definición entrar en lo definido, no debe lo definido entrar en la definición, pero si hablamos de un ciclo, es decir, de algo que comienza y termina como un uroboros y que en ese final tiene un principio y que ese principio a su vez es un final anterior, porque es una Medea que no nos habla desde un tiempo crónico, sino desde un tiempo existencial. Medea es una voz encarnada en una mujer, es una voz femenina, anciana. Y en esa ciclidad de la vida y de la muerte, ella plantea un tipo de persona que narra por obligación vital, o sea, tiene que contar ella el sentido de su existencia, que no vida, hablamos de un tiempo existencial, es la narración de su circunstancia. Ella parece capaz de expresar a través del dolor, porque el dolor es la figura más potente de este imaginario en el que ella instala a su Medea. Ella justifica, o mejor dicho, expresa
qué es lo que ocurrió. Ella trata de hacernos entender para entenderse. Ella expresa para contarse a sí misma. Y en este primer libro, de la ciclidad de la vida y la muerte, tiene una referencia todo el tiempo, a lo largo de todo el poemario. Tiene una referencia fílmica, que es la obra del director danés Lars von Trier sobre Medea, que está en YouTube, la podéis ver, la recomiendo, porque también participa de algunos, ¿cómo diría?, de algunas imágenes o de algunos referentes que son muy propios también del contenido poético de Chantal Maillard. Ella habla de texto, tejido, trama, entretelas, todo lo que tiene que ver con labores que son básicamente femeninas o ancestralmente, tradicionalmente, obra de mujeres, como es todo lo relacionado con lo textil. Entonces, en este primer libro, el texto nos habla de esa vuelta una vez y otra vez, ¿no? Es como un eterno retorno en el que ella lo único que puede hacer realmente es expresarse, ¿no? Hablarnos, ¿no? Tiene que ver con la compasión difícil, aquel libro anterior. Dice la propia Chantal Maillard que esta Medea le ha permitido respuestas que ella plantea en la compasión difícil, que es a su vez un texto que ella define como un texto dramático, porque son dos voces, ¿no? Es una Medea anciana que dialoga con otra Medea, con otra mujer que también ha pasado por algo similar y le pregunta cómo has salido de ahí, ¿no? Entonces se plantean en este texto, La compasión difícil, algunas preguntas que resuelve Chantal Maillard en esta Medea, que es un poemario. Bien. El segundo libro es el que habla de la muerte liberadora. Y aquí ella, bueno, vuelve pues a algo que ha trabajado también en su obra a lo largo de muchos episodios, la muerte como una liberación en la que no entra, digamos, el suicidio. Ella parte de la base de que toda madre entrega a sus hijos a la muerte, que el simple hecho de darles la luz, de traerlos, de hacerlos nacer a la vida, implica condenarlos a una muerte segura. Entonces, en ese sentido, claro, diremos, sí, bueno, ya, pero han tenido una vida. Efectivamente, efectivamente. Pero en ese sentido, Lars von Trier, por ejemplo, tiene una escena terriblemente bella, bella en su patetismo, en su dureza y en su poesía, ¿no? Que es cuando... Uy, perdón. Perdón.